El gran acierto de la segunda temporada de The Bear es que mantiene el tono de la primera. Atenúa la tensión de los conflictos mediante la ligereza de la comedia, pero hace algo más. Profundiza en sus personajes, explora nuevas formas narrativas e incorpora técnicas apenas vislumbradas en su primera temporada. En resumen, va más allá en todos los aspectos. El conflicto es el mismo, el restaurante como eje dramático. Es el edificio un pretexto para desatar los distintos dilemas que sufre el equipo de The Bear. Aunque en esta ocasión la batuta pasó a Carmy. Dejamos atrás la visión de Mike para dar paso a la de su hermano menor, determinado a llevar su proyecto a término sin importar lo que ocurra en el viaje. Para definir su tono, la serie emplea el understatement o subvaloración. En su libro, Las paradojas del guionista, Daniel Tubau define este recurso como la presentación en tono ligero de acontecimientos muy dramáticos. Se trata pues de un contraste entre algo denso, grave, mostrado mediante elementos más cercanos a su antítesis en tono, la comedia. En The Bear sobran los ejemplos. Mientras Nat revela nuevas problemáticas de la remodelación, así como su embarazo, cae una pared que muestra al resto de los integrantes del equipo. La llamada de Marcus y Sydney al final del episodio 4, mientras el repostero lucha con la enfermedad de su madre. Es su amiga quien rompe ese tono grave para aligerar mediante el uso del understatement. Hello, Sid? Sorry, I didn't actually freeze. You fucking play too much. It was a little bit scary. Este recurso se complementa con otro gran acierto de la producción: presentar nuevos desafíos a cada miembro del equipo en cada uno de los episodios. En este sentido, trae otro elemento de la comedia, la convención coral, no entendida como grupo o muchedumbre, sino como el reparto de conflictos a los distintos personajes que avanzan en conjunto con la trama. Observamos el dilema de Sydney y su sociedad con Carmy, el propio e inesperado romance del gran chef, el viaje de Marcus y la lucha de Richie por vencer sus viejos códigos para aprender nuevas formas en ese brillante capítulo titulado Tenedores. Es mediante la repartición de los conflictos que el punto de vista complementa al principal. Carmy importa, pero no tanto como todos los demás. Ellos serán quienes mantengan a flote el barco, aunque eso sucederá en el último episodio. Antes de este, debemos hablar de uno de los capítulos dirigidos por el creador de la serie, Peces. Oh. Did you just throw a fork at me? I did. Para comprender el enfoque del episodio, debemos hablar de la relación entre Storer y uno de sus referentes, John Cassavetes. Para el icónico cineasta independiente, lo más importante dentro de la creación cinematográfica no era el despliegue técnico. En su cine se encuentran movimientos caóticos de cámara, desenfoques accidentales, planos sumamente cerrados para plasmar los dilemas íntimos de sus personajes, pero sobre todo grandes interpretaciones. Cassavetes, siendo él mismo un actor, sentía una total devoción por sus colegas, a quienes llevaba a desenvolverse a plenitud, persiguiendo una verdad en la actuación solo posible mediante la cercanía en la dirección. Alex O'Keefe, guionista de la serie, comentó: Chris Storer canalizó la energía salvaje y eléctrica de John a sus actores. Nunca tuvimos miedo al fracaso, y los showrunners siempre fueron generosos al impulsar a escritores jóvenes. El escritor compartió una frase de Cassavetes que acompaña muy bien a su declaración: lo más difícil en el mundo es revelarse, expresar lo que necesitas como artista. Siento que debemos probar varias cosas, pero por encima de todo, atrevernos a fallar, tener el valor de ser malos, el deseo de arriesgarlo todo para expresarlo todo. Y Peces cumple con ese principio. No solo replica la impronta de Cassavetes en cintas como Faces, movimientos caóticos, la cámara en mano prácticamente sobre el rostro de los protagonistas, un dilema duro, íntimo, doloroso. También refiere a su herencia emocional. Storer se atreve a combinar los dos abismos de Carmy. Lo enfrenta a su núcleo familiar. Está ahí Michael, eterno recuerdo de lo que no fue, un fantasma del pasado, y su madre, con las dolencias propias de quien siente que fue abandonado por los suyos. Si en la primera temporada apostaron por el plano secuencia en su episodio insignia, acá lo hacen por la hiperfragmentación. Los diálogos se empalman, se entremezclan e interrumpen. La escena es caos, dolor, desencuentro. La casa no es un hogar sino una prisión, y esto se representa mediante el corazón de la misma, la cocina, que no es de Carmen Versato, pero tampoco de su madre. Aquí no hay understatement. Los conflictos se tensan hasta romper el núcleo familiar en una escena brillante. Si la serie va sobre la cocina, uno de sus signos es un tenedor, que funge como amenaza del carácter violento de Michael y la ruptura de esa tensión acumulada. Esos abismos requerían intérpretes a la altura de las circunstancias.
Bob Odenkirk, Gillian Jacobs, John Mulaney, Sarah Paulson y Jamie Lee Curtis complementan el reparto base en el episodio más oscuro de la temporada. El caos se resuelve con silencio. Además de esta exploración personal, The Bear se sirve de múltiples herramientas cinematográficas que emplea con maestría. Una de estas es la secuencia de montaje, que no es otra cosa más que una sucesión de escenas que transcurren a gran velocidad. La producción las utiliza como revelación de la psicología de los personajes desde 3 ejes. El primero como representación de los procesos creativos. Sydney busca crear un gran platillo. Para lograrlo, investiga, pregunta, se entrevista con los dueños de otras cocinas y prueba. Por medio de este recurso se nos ofrece un vistazo a su mente. Pensamos con ella, creamos con ella. Además, se introduce el segundo eje. Con la incorporación de fotografías de su niñez, sentimos con ella. Compartimos su intimidad como personaje y por ende ahondamos en sus inquietudes. El resultado del proceso es ella misma. Por medio de las instantáneas se nos muestra el segundo eje, el del recuerdo. Estos dos usos se complementan con el tercero, cuando recorremos las distintas calles y contemplamos el cierre de varios negocios. Sydney no solo inventa y rememora. Conforme piensa en la sociedad con Carmy y sus posibilidades, se encuentra con los lugares clausurados. Es decir, el tercer eje es la crisis. Así, el guión nivela sus dos cargas. Por un lado, lo positivo de la creación y el recuerdo. Por el otro, el conflicto. Se vuelve visible su dimensión psicológica como personaje por medio de esta herramienta del montaje. El conflicto es el mismo. En la primera temporada, The Beef tenía un problema de identidad. El sistema de Michael chocaba con las formas de Carmen. Lo amateur se enfrentaba a lo profesional. El primer paso del equipo era ceder al nuevo líder. El cambio de nombre no implica solo modificar la fachada, va de la mano con un cambio profundo en sus personajes y en el espacio. Una modificación que inicia en lo físico, pasa a lo social y culmina en lo psicológico y emocional en esta segunda entrega. Esto se ve representado, entre otras cosas, con el vestuario. Richie es el principal caudillo de Michael. Su prenda insignia es la playera de The Beef. Ese uniforme habla de un vínculo con su mejor amigo. Él representa la protección a las viejas formas. Ese temor al cambio queda latente en el 7º episodio, en donde se le confronta con su pasado y su evolución está marcada por el abandono de esa amada camiseta. Pero sabemos que su cambio va más allá de un simple traje. En él está la superación del duelo, la aspiración de ser alguien, la búsqueda de la perfección, pero principalmente las ganas de ser un ejemplo para su hija. La ropa en The Bear es evolución, las nuevas fronteras, el primer paso hacia lo que siempre soñaron. Es en ese mismo episodio en el que se encuentra la premisa de la serie, una frase que condensa la motivación de cada personaje, una sentencia que atraviesa todos los capítulos. Cada segundo cuenta. La frase acompaña la forma. Es en el último episodio en el que los realizadores eligen el plano secuencia para afianzar ese principio. Con tan solo 2 espacios se establece la convención de entrada y salida entre el área de preparación, la cocina y el área de servicio, donde se encuentran los comensales. Esos primeros minutos culminan con una sucesión de cortes. Encerrar a Carmy es la mejor de las conclusiones, porque a lo largo de la temporada vimos a los miembros del equipo aprender, mejorar, evolucionar, no solo en sus habilidades gastronómicas, sino como personajes, desde sus 3 dimensiones. El destino de nuestro grupo de comediantes no podía ser distinto. Ellos debían encargarse de la apertura, porque en ese hacerse cargo radica el resultado de ese principio. Cuando Richie asume el liderazgo, comprendemos el peso de la frase. Para todos y cada uno de sus personajes, cada segundo contó. Ese dicho aplica también para sus creadores, quienes se han arriesgado con sus personajes, quienes han evolucionado lo que asentaron en la primera temporada. The Bear es una de las mejores series en la actualidad por su uso de la comedia, por la profundidad con la que se desarrolla a cada uno de sus personajes, por la energía y el atrevimiento de colocarnos ante dilemas muy particulares. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció? No olvides suscribirte y apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo del canal. Nos vemos hasta la próxima.